Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional. Tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 17 de enero del 2023. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, Jesucristo de principio a fin, con el libro de Génesis capítulo 30 y el Evangelio según San Juan capítulo 14. Génesis 30 y Evangelio de San Juan capítulo 14. El capítulo 30 del libro de Génesis, bueno, va a continuar con aquella aventura en la que Jacob se metió por esas decisiones que tomó, que bueno, a la postre, en la misericordia, en la gracia, en la bondad del Señor, pues eh, terminó en, 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 en bendición. Y esa es la misericordia del Señor, que cuando pues logramos arrepentirnos y volver a su camino, hasta lo que parecía despropósito, se convierte en un propósito. El capítulo 30 nos va a narrar esa situación familiar que él vive a causa del engaño del suegro, porque él trabajó 7 años por su esposa, por Raquel, pero su suegro lo engañó y le entregó primero fue a su hija mayor, Lea. Jacob trabaja otros 7 años por Raquel y, y bueno, en todo esto tenía un problema de no podía tener hijos. Raquel le así, empieza una discusión, colocan las siervas. El caso es que en el capítulo 30 nos narra el nacimiento de 10 de los 13 hijos que va a tener Jacob, porque Jacob va a tener 12 hijos varones y una mujer. Los 12 varones van a ser la cabeza de las 12 tribus. eh, bueno, no los 12 porque sabemos que de allí va a salir más adelante Leví, y José va a tener 2 tribus en sus hijos Efraín y Manasés, pero de él van a nacer entonces los patriarcas del pueblo hebreo. Este capítulo 30 es entonces una narración pues de muchas dificultades, de decirlo de esta manera, como de cosechar todas esas trampas, esas tretas que utilizó Jacob con su hermano Esaú y con su papá Isaac. Pero por otro lado tenemos el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Quisiera que nos ubicáramos precisamente en el Evangelio de San Juan. Em, la escena, la escena es el aposento alto, el lugar es el aposento alto, están en lo que se conoce como la última cena. Em, Son los momentos previos a que el Señor va a ser entregado por Judas. Son los momentos previos en que va a pasar el Señor una noche muy difícil y bueno, lo que va a venir es muy difícil, lo que se conoce como la pasión de Cristo. Y, y hay entendiendo este escenario, este momento, leer estos capítulos 13, 14, hasta el capítulo 17 tienen un sentido muy, muy particular, porque podríamos decir que son como los últimos momentos que el Señor Jesús tiene con los discípulos antes de su pasión y muerte. Así que tienen que ser palabras cargadas de mucho sentido, de mucha profundidad, y podría decirse que es como el anhelo del maestro de que estas instrucciones particularmente no se les olvide. Aproximadamente 3 años estuvo el Señor con ellos, entrando, saliendo, disfrutando, comiendo, laborando, trabajando, sirviendo para el reino de los cielos, pero tiene unas pocas horas y seguramente en estas pocas horas él necesita que estas instrucciones queden muy claras. Y el capítulo 14 les empieza diciendo algo que pareciera que iba a prever estos tiempos, porque dice el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Esa expresión de no se turbe vuestro corazón
implica algo así como no se agite, no, no se sacuda tu corazón, ¿sí? No pierda su lugar. Y hay muchas cosas que obviamente hacen que el corazón se agite, que el corazón se sacuda, que el corazón se estremezca. Y pues habría seguramente un ambiente de melancolía, habría seguramente un ambiente de, no sé, de cierta tristeza, pues Judas iba a traicionar al Señor, seguramente había tensión y lo que el Señor podría estar experimentando sabiendo lo que le esperaba, nada más y nada menos que no solo la cruz, que ya era un sufrimiento bastante fuerte, sino que él iba a estar separado de la gloria del Padre. Pero él les dice, no se turbe vuestro corazón, tal vez preparando a las futuras generaciones para lo que iba a vivir la sociedad, unas situaciones que iban a agitar y que iban a sacudir el corazón constantemente, que sacude, que agita el corazón, la injusticia, el engaño, los abusos, bueno, tantas cosas que hacen que el corazón se mueva de su lugar, se afecte, se altere y que obviamente nos hace perder nuestro lugar. Lo que el Señor les va a decir a continuación es una verdad eterna que los iba a preparar para lo que el mundo iba a vivir y que para nosotros hoy también es para algunos prevención, pero también una manera de corregir y allá, más bien, y sanar el corazón, para que el corazón se aquiete, para que el corazón esté tranquilo. Y vamos a sacar una lista en este capítulo 14 de unos efectos que trae la fe, ¿sí? Porque aunque la traducción aparece como, y dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esa palabra creéis y creed proviene de la palabra pistis. Aquí es pisteute, bueno, en las conjugaciones verbales del griego, pero lo importante es que viene de la misma palabra pistis, que se traduce como fe, y como hemos estudiado en otros momentos, esta fe más que creencia, es una persuasión interna y hace poco habíamos hablado de una certeza y una convicción, ¿sí? O sea que si hiciera una traducción un poquito literal, podría decir, no se turbe vuestro corazón, estás persuadido en el Señor o estás convencido en el Señor, pues también estás convencido en mí, ¿sí? Entonces no es solamente la creencia, ¿sí? No, porque cuando Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, usa otra expresión, ¿sí? Ya no es de este pistis. Entonces, mi corazón está turbado. ¿Cuál es el consejo que me da el Señor? Por favor, tenga fe. Por favor, confíe. Esa palabra me parece muy adecuada en lo que respecta a la fe. Confía, confía en el Señor, ¿sí? Eh, Cada vez el mundo va a ser más turbulento y el corazón se va a conmover, el corazón se va a agitar, pero por favor, confíe, por favor, crea, por favor esté convencido, por favor esté persuadido en su corazón, no solo de mí, habla el Señor Jesús, sino del Padre. Y yo encuentro una lista de cosas que el Señor me ofrece cuando en medio de la agitación de mi corazón yo puedo estar confiado en Él. Es un ejercicio que no es fácil, que es muy complejo, porque los sentidos nos engañan, lo que vemos, lo que oímos, lo que percibimos, las sensaciones de nuestro cuerpo nos engañan y todo esto lo único que va a traer es que el corazón esté sacudido y esté agitado. ¿Y qué genera un corazón agitado y sacudido? Confusión. Y la confusión que genera puede generar hasta locura, ¿sí? Estar completamente perdido y desubicado de la realidad. Yo encontré entonces unas cosas que en este capítulo el Señor nos da como consecuencia del estar persuadidos, del estar convencidos de Él y de la obra que Él está haciendo en nosotros. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice entonces que el Señor nos ha dado un lugar, un espacio. Una necesidad que tiene el hombre, el ser humano, es específicamente esto, un lugar y un espacio al cual pertenecer. Ustedes han visto que cuando uno mira la historia de la familia y hasta en las películas, en las novelas, como que el anhelo de toda familia, de todo papá, mamá, o de los hijos incluso que vienen de familias en condiciones muy difíciles, como que el anhelo, el objetivo y el propósito es tener una casa, tener un espacio. ¿Sí? Y muchos hemos trabajado toda la vida para lograr tener una casa. Hemos creído, aunque que es necesario como herencia dejarle a los hijos una casa. Todos hemos buscado y anhelado un espacio, un lugar donde morar, un lugar que nos genere seguridad, que nos genere también cierto confort, un lugar adecuado. Y en esta vida, seguramente muchos hemos trabajado por ese lugar y ese espacio aquí en la tierra. Pero ¿qué dice el Señor? Si usted confía en Él, tenga la certeza que usted ya tiene un lugar. Tenga la certeza de que usted tiene una morada eterna. Y me parece extraordinario porque pues todo lo que nosotros hagamos aquí, hablándolo materialmente, se va a desvanecer. Pero todo lo que nosotros hagamos aquí en el espíritu es como si estuviéramos enviando materiales para esa morada. Es como si estuviéramos garantizando la eternidad. A mí me parece muy misericordioso el Señor que en esta vida que es tan corta comparado a lo que es la eternidad, en tan poco tiempo podamos lograr tanto y para tanto, y no diría tanto tiempo porque la eternidad ni siquiera se mide en cantidad de tiempo, pero que este pequeño espacio, este pequeño suspiro en la eternidad sea la oportunidad y el medio a través del cual el Señor nos permite pues poder construir y edificar, o más bien enviar para que el Señor siga preparando esa morada eterna. Entonces, la confianza en el Señor me da un lugar, pertenezco a un lugar, tengo un lugar garantizado. Segundo, el versículo 6, en el versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le preguntó, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Bueno, el Señor les había dicho ya el lugar, ¿sí? Y el lugar es la morada eterna. Luego les dice el camino. Y el versículo siguiente les va a decir, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es espectacular. Mire que son necesidades eh, por las cuales el ser humano se esfuerza en este mundo, ¿sí? Por la cual el ser humano se levanta. Este hace parte como del propósito de la vida, tener un lugar, pero también llegar a ese lugar, o sea, trabajar hacia la constitución de ese lugar, pero también un camino que me lleve. Y algunos hablan que cualquier camino me sirve. No, todos los caminos tienen un fin, un destino, y depende del camino también hasta dónde llegaré. ¿Y qué dice el Señor? Yo soy el camino. Ni siquiera me estoy presentando como una opción, no, yo soy la opción, soy la mejor opción. Y cuando yo encuentro un camino, ya no estoy más perdido, estoy ubicado, sé dónde estoy y sé para dónde voy. Pero me dice además, yo soy la verdad, o sea que para que mi corazón no se turbe, confío en Él y ¿qué voy a tener entonces? El conocimiento de la verdad. Ayer hablamos mucho de eso y la verdad trae libertad. Pero además dice, y yo soy la vida. Yo puedo disfrutar de la vida. Hay muchos zombies en este mundo, muchos muertos en vida, personas sin propósito, personas sin alegría, personas sin expectativa, personas que simplemente son como autómatas, se levantan y van a sus dinámicas diarias, pero no hay
no hay un propósito, ¿sí? No hay un plan para su vida. ¿Qué dice el Señor? Yo soy la vida. Y un sinónimo que yo siempre he creído o he identificado, donde hay vida, hay movimiento. Si hay algo que demuestre que hay vida, es que hay dinamismo. Dinamismo, de hecho, implica poder, ¿sí? Y donde hay vida, hay movimiento, hay dinamismo, hay crecimiento, hay mejora continua. Eso es vida. Donde hay muerte, ¿qué es por el contrario la muerte? La muerte es quietud, la muerte es estancarse, la muerte es no, cuando hay muerte ya no hay más reproducción celular, ya no hay más evolución, en lo absoluto no hay nada. Y el Señor me dice, yo soy la vida. O sea que si yo experimento fruto de mi confianza en el Señor, la vida, soy una persona dinámica, que siempre estoy creciendo, evolucionando. Ayer yo escuchaba a mi esposa decir, y me quedé pensando mucho en esa expresión, yo no puedo decir que hoy, después de 10 años de caminar con el Señor, conozco lo mismo de la Biblia que hace 10 años. Yo tuve que haber crecido en el conocimiento de la Escritura. Yo no puedo tener las mismas ideas de hace 10 años o el conocimiento de hace 10 años a la luz de la Escritura. Yo tengo que estar creciendo de la mano del Señor. Y eso es vida. La vida es crecimiento, la vida es movimiento, la vida es dinamismo, la vida es evolución, la vida es avance. Pero también más adelante, y yo les estoy resumiendo, yo sé que ustedes lo leerán con detenimiento en su tiempo personal, más adelante cuando empieza a hablar de que él y el Padre son uno, entonces Tomás le dice, pero yo no he visto al Padre. Jesús le dice, pero pues aquí estoy, si me has visto a mí, has visto al Padre, en una disertación muy profunda de la identidad del Señor Jesús en el Padre y cómo, como vimos en otro momento, cómo Jesucristo es la materialización del Padre. Por eso dice, Él es la imagen, él es quien hace visible al Padre. O sea, que literalmente haber visto a Jesús o ver a Jesús es ver al Padre. Pero aquí le dice es, haremos, y aquel que cree, y aquel que me ama, y aquel que confía, como estamos en el Padre uno, haremos nosotros las obras de Cristo y aún más. Esto es muy desafiante también, porque si ustedes van a hacer lo que yo hago, pero incluso lo harán más. ¿Sí? Ahorita también va a venir un elemento muy importante y es el espíritu. Pero dice, tenemos la capacidad al confiar en Él y que nuestro corazón no se turbe de que podemos hacer las cosas que Él hacía. Es impresionante. O sea que para nosotros en Cristo Jesús no hay nada imposible y ni siquiera difícil. Aclaro, conforme a sus planes. No se trata de creer que tenemos un poder para hacer las cosas a nuestro antojo, a nuestra manera, para nuestro propio beneficio egoísta. No, todo está ajustado al plan divino, pero todo lo que está ajustado al plan divino, nosotros podemos hacer lo que el Señor hacía y más de lo que el Señor hacía. Entonces pensemos, ¿qué hacía el Señor? Amaba profundamente. Así que nosotros, por el poder del Espíritu y por nuestra confianza en Él, tenemos la capacidad de amar como el Señor amó y aún más. ¿Por qué? Porque tenemos más tiempo, porque seguramente hoy tenemos pues muchas cosas a favor, como todo lo que se ha acumulado en estos 2000 años de crecimiento de la fe. El Señor Jesús perdonó. Así que si el Señor Jesús perdonó, nosotros podemos perdonar como Él y más, ¿sí? El Señor Jesús sirvió, así que nosotros podemos servir como Él sirvió y más. Ahora, pensémoslo un poco más allá. El Señor Jesús sanó, el Señor Jesús incluso resucitó, el Señor Jesús enseñó, el Señor Jesús hizo milagros sobrenaturales. Y dice la escritura, y si está escrito, es porque es verdad. Y que si nosotros confiamos en Él, si nosotros tenemos la certeza del lugar, de que Él es el camino, de que Él es mi verdad, de que Él es mi vida, podemos hacer sus obras y aún más. Nos faltaría es un poco más de confianza en lo que Él puede hacer y ser un poco más osados y atrevidos en creer que si Él lo dijo, Él lo hará.
no por nosotros mismos, sino por el poder sobrenatural de su Espíritu a través de nosotros. Más adelante precisamente va a decir esto: el Espíritu, el Consolador, hasta ahora ha estado con ustedes, ha morado con ustedes, pero a partir de que yo me vaya, el Espíritu estará en ustedes. Y una consecuencia para que nuestro corazón no se agite, no se sacuda, no se turba, al confiar en Él, es que el Espíritu del Señor morará en nosotros. Y yo les pido que reflexionen en algo. No es verdad que la plenitud del Espíritu Santo está en todo aquel que profese la fe cristiana. Recuerden que la Biblia es muy coherente y tenemos que tener en claridad lo que dice la Biblia. La palabra del Señor dice que el vino nuevo no se echa en odre viejo, ¿sí? La palabra del Señor habla de santidad, de verdad, y el Espíritu del Señor es derramado en aquel que se renueva en la fe del Hijo de Dios, en aquel que se arrepiente, que se aparta, en aquel que le procura. Esa plenitud del Espíritu o bautismo en el Espíritu no lo va a experimentar alguien que está sentado en su propio trono lleno de egoísmo y que se acerca al Señor por sus propios beneficios. Aquel que no renuncia, aquel que no se rinde, aquel que no muere cada día para que Cristo viva, es muy difícil que experimente la plenitud de su Espíritu. Es muy difícil que el tesoro sea derramado, que el vino nuevo sea derramado en ese odre viejo. Hasta que no haya una renovación en nuestro corazón y mente, no vamos a experimentar la plenitud de su Espíritu. Cuando el Espíritu del Señor more en nosotros a plenitud, ¿sí? Que sea derramado ese vino nuevo, pues lo que viene sí es literalmente una vida sorprendente, ¿sí? Porque es la alineación de nuestro espíritu a su espíritu e iremos de su mano. Ya no será simplemente en nuestras fuerzas, capacidades, sino en sus fuerzas y capacidades. ¿Qué más va a pasar? Claro, como consecuencia de que el Espíritu mora en nosotros, le veremos. Eso va a seguir planteando el capítulo 14 de Juan. Y luego por el mismo Espíritu, dice, nos enseñará todas las cosas y nos recordará todos sus dichos. El mismo Juan en su carta, la primera carta de Juan, dice que la unción que obra en nosotros nos enseñará. ¿Sí? Él nos enseñará, nos orientará. No hay nada más satisfactorio en la vida que ser instruido, que aprender, que ser iluminado. El conocimiento ilumina la mente. Salir de la ignorancia, descubrir algo nuevo, aprender algo nuevo, es una riqueza increíble, incalculable. Y esa riqueza la trae la plenitud del Espíritu. Y ya por último dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Si ven que lo sella, que sella con su paz lo que les estoy diciendo. Empieza diciendo el capítulo, no se turbe vuestro corazón, creed en el Padre, creed en mí. Y al final dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sí? Y aquí nos sella estas 11 cosas que vienen como consecuencia de confiar, de estar persuadidos y convencidos en lo que el Señor es y dijo, y que esto que dijo traerá la paz que sobrepasa el entendimiento, porque seremos instruidos, porque tendremos presentes sus dichos, porque le vamos a ver, porque experimentaremos la presencia y plenitud de su Espíritu, porque tenemos la certeza que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre del Señor, Él lo hará, porque sabemos que podemos hacer las obras de Cristo y aún más, porque tenemos vida, verdad, tenemos un camino que recorrer y que todo nos llevará a ese lugar eterno. Esa es la paz que nos deja el Señor al confiar y al esperar en Él. Si comparamos el capítulo 14 de Juan a Génesis 30, vemos que por el contrario el pobre Jacob experimentó lo que no, o totalmente lo opuesto a que el Señor estaba planteando. Lastimosamente Jacob
estaba en un camino muy difícil hacia la fe, un camino que le tocó aprender, podríamos decirlo solo, y que en ese proceso pues vivió ni paz, estuvo perdido en el lugar que no era, en medio de la mentira y el engaño, bueno, y todas las situaciones que estamos leyendo que le pasaron al pobre Jacob. Pero para nosotros, esperanza y certeza en Cristo Jesús, que Él no solo nos ha prometido, sino que nos lo ha dado y nos lo ha cumplido su palabra, que lo que Él ha dicho con sus labios, lo hace con sus manos. Así que si hoy su corazón está un poco agitado, si hoy su corazón está un poco sacudido por lo que sea, por lo que ve, por lo que oye, por lo que en verdad está pasando, por situaciones internas, por sus propios miedos, angustias, porque está creciendo, porque estamos envejeciendo, porque, bueno, por lo que sea, confiemos, esperemos, atendamos su voz. Y al confiar, sepamos que esto que está aquí en este capítulo del Evangelio de San Juan se va a cumplir. Y levantémonos a este nuevo día con la esperanza de que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que vamos a orar y a darle gracias al Señor. Te pido entonces, mi Padre Celestial, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que hoy nuestro corazón descanse en la certeza no solo de tu palabra, en la certeza de lo que tú eres. Porque el valor de las palabras está en quién las pronuncia. ¿Y quién más tiene valor que tú en este universo? Eres no solo el creador, sino que eres nuestro Padre. Eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Eres nuestro compañero consolador. Por eso hoy venimos delante de ti, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos y todos los asuntos que agitan y sacuden nuestro corazón, los ponemos en tus manos. Las responsabilidades, los compromisos, Señor, los anhelos, los desafíos, tantas cosas que tenemos que enfrentar hoy, esta semana, pero que nuestras fuerzas, por más experiencia y capacidades que tengamos, no podemos, Señor. Por eso con humildad, Señor mío, te pongo estas situaciones en tus manos. Te pido que te glorifiques. Te pido, Señor, que, como dice este capítulo 14 del Evangelio de Juan, tú tú lo hagas, Señor, para la gloria del Padre. Por eso toma esta situación laboral, económica, familiar, esta situación de salud. Haga su oración y póngala en las manos del Señor. Y dígale, permíteme confiar en que tú estás al frente. Señor, me declaro imposibilitado para este asunto, pero yo lo pongo en tus manos y si usted ha logrado actuar conforme a sus palabras, esté tranquilo, porque el que obedece al Padre no se equivoca. Todo tiene su tiempo, Señor, sin duda alguna. Ayúdame entonces a tener la paciencia para confiar y esperar en tu tiempo. No olvides todos aquellos que nos hacen bien para que tú les retribuyas. Y a los que nos hacen mal, no se los tengas en cuenta, Señor. Yo te pido que hoy podamos, por tu Espíritu, hacer lo que tú haces. Amar, perdonar, servir. Y por qué no, Señor, sanar, liberar, enseñar, instruir, predicar. Permítenos hoy hacer tus obras, ser luz en medio de las tinieblas, ser una voz amiga, una mano que sostiene,
Déjanos hoy, Señor, manifestar el olor fragante de tu presencia. Gracias por este nuevo día, mi Señor. Gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo, porque tú nunca me dejarás. Gracias porque tú eres la fortaleza de mi vida, de quien temeré. Toda la gloria es tuya, Señor, de nosotros tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.